rico comenzar la semana en Radio Agricultura en Los Tres Mosqueteros. El día de hoy, lunes 5 de mayo, estamos comenzando a desmenuzar la política nacional con el panel más afilado que nos puede dar la Radio Agricultura, hay que decirlo de todo corazón, la 92.1. Estamos en vivo y en directo, 7:03 de la tarde. Mientras Magdalena Mervirá escribe y escribe porque analiza la pauta del día de hoy, José Ignacio Concha está concentrado en su teléfono. Pero ya los mencioné, pero no los he presentado. Quiero partir con una noticia tremenda, alegre, bonita. Estoy contento, estoy arriba hoy día, mi corazón desborda de alegría. Porque no hay nada más lindo en esta vida, señoras y señores, que ver cómo florece el amor al interior de la moneda. Porque Carolina Toaja dijo que tenía un amante, una pierna peluda, un compañero de vida, futuramente un cónyuge, Mario Marcel. Y el amor es una... ¿O no, Magdalena Mervilá? Qué lindo, ¿no? Pero ya sabíamos, todos sabíamos. La gente dice que no sabía, pero la verdad es que era secreto a voces, secreto, ¿no? Secreto a voces, la tarde, compadre. Pero además no eran varios secretos a voces de hace rato esto venía. ¿Cómo? Pero bueno, ya lo sabemos. Espera, ¿cómo? Bueno, yo digo cuando el río suena porque piedras trae, y la verdad es que parece que las traía. Nosotros decíamos, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será verdad o no será verdad? Pero ya lo dijeron ellos, así que es verdad. José Ignacio Concha, su primera locución respecto a lo que significa el amor. A ver, yo tenía un amigo tan feo que entró a la moneda y salió soltero. O sea, esta cuestión no la entiendo. Todos los que están en la moneda tienen pareja, algo. Yo pensé que era una analogía y en verdad. No, desde que fue a la moneda tengo un amigo tan feo que salió soltero a ese nivel. O sea, la ministra con él, la ex ministra acá con Marcel, el presidente que se cambió entre medio de pareja. O sea, mira, a mí esto, no sé. ¿Qué será no sé, el de gabinete? Verdad. El gabinete Irina Caramaros. Claro, o sea, no sé. Sí, pues eso tenía nombre de gabinete. Sí, pues. Hacete esa. Hacete esa, Magdalena Mervilá. Sácate un gabinete a tu nombre. Sí. Oye, pero acá pero fíjate que hay alguien más increíble. ¿Quién? Personaje histórico. Cecil Rhodes construyó el ferrocarril en África y le puso a un país su nombre. No. Rhodesia. En ese entonces. Sí, eso ya es el colmo. Eso es como ponerle Magdalena. ¡Ahí quedaste, Irina Caramaros! ¡Aprende! Yo tengo Quequito. Hay unos que se llaman Magdalena, pero Magdalena. no fui yo. Más allá de la talla, muchachos, yo sé los que conflictos de interés, es hueveo, pero no es tanto, porque... No. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Tal cual, amiga mía. Entonces, acá no hay solamente una burla respecto a lo que sería una situación sentimental de dos ministros del Interior. Está para una película de Netflix, o al menos para una serie, 3 capítulos, no creo que dé para más, pero está para sacar ahí una franquicia respecto de Toá y Marcel. Completos a doquier. Mira qué lindo, sacamos un... Amores ministeriales. Amores ministeriales. Amores rasca. No, amores penca. Esto tiene implicancias políticas. Muchísimas. ¿Cuáles, José Ignacio? Muchísimas, porque recordemos que ella era la ministra del Interior y Seguridad, aunque a algunos se le olvide, sobre todo a ella, porque parece que viene de Júpiter, no sabía nada, no sé, tomaba leche de amnesia la señora, o se estucaba la cara con cemento, porque no sabe nada, tiene idea de nada, y resulta que este señor... Nada más que lo contó en la pasada, así como para decir, mira, esto no importa. Y este señor es el ministro de Hacienda, y no olvidemos que hay una ley que se llama Ley de Presupuesto. Entonces en esa ley de presupuesto están las partidas y ahí está lo que se gastan en los ministerios. Y resulta que el Ministerio del Interior, por cierto, es uno de los más importantes. Entonces, ¿quién me dice a mí que a lo mejor algo hubo ahí? Porque en las conversaciones extra, digamos, laborales, es obvio que algo se conversó. Segundo, el caso Monsalve. El caso Monsalve, recuerden que ella al final sabía más de lo que decía saber. Bueno, y eso, si era pareja o es pareja del ministro de Hacienda, quiere decir que él también sabía entonces. O sea, otro ministro más que sabía del caso y no dijo nada. Entonces, por eso les digo, o sea, esto yo sé que ya... Tú decís por la conversación marital que se dio si ahí obvio, al interior del hogar. Es obvio, es como Crispy con la mamá. En las tardes, es como Crispy con la mamá. Bonitos, con vinito, un vinito claro, tinto. Es como Crispy con la mamá no se le miente, a la pareja tampoco. Entonces, bueno, en teoría, digamos. Entonces acá la pregunta que uno se hace, bueno, esto yo sé que ella lo lanzó con un tema netamente electoral. Eso es lo que yo pienso. Como está en campaña, alguien le tiene que haber dicho, oye, cuenta esto porque esto te humaniza. Así como, no, esto te humaniza, te hace ver cercana. Entonces, está bien. No, sí, mira, que en algún momento hay que contarlo. No, es que el punto... Pero el momento.
Ya, pero si es el momento en que lo cuentan. Es que en cualquier momento le hubiera contado los problemas. Ella lo cuenta como si esto no tuviese importancia. Hoy día yo en la mañana venía escuchando una radio amiga. Somos breves hasta mediodía. Yo venía escuchando una radio amiga donde estaban entrevistando al subsecretario del Interior vigente, que claro, él no estaba antes. Entonces le preguntaron. La subsecretaria del Interior. El subsecretario del Interior. No lo pregunto irónicamente, ¿quién es? No tengo idea. Está recién puesto, reemplazó después de todas. Ya, pero estaba hablando del tema. Sí, se me fue. Catita, la Catita nos va a decir al tiro. Pero yo lo venía escuchando a él y le preguntan por varias cosas, por el acuerdo de indígena, bla, y opina porque él fue parte de ese grupo que trabajó y por eso le estaban preguntando. Entonces después le preguntan por esto. Claro. Y entonces él dice, eso no tiene ninguna importancia. Víctor Ramos venía diciendo, no, eso no tiene ninguna importancia. Entonces le dicen, y yo no sabía, momento. Uno puede saber, no saber muchas cosas, pero ese tipo de cagüín, no hay chileno que no quiera saber. No, pero sí sabía todo el mundo. Todo el mundo. Esto... ¿Sabes que yo me enteré al principio? Yo me enteré hace mucho tiempo. Me enteré de un auto por ahí que tenía ropa en la maletera. No, si el cagüín es bueno, el cagüín es antiguo. Y parece que habían otros ministros antes que también habían... No, y uno que pasó a ser ministro. Uno que pasó a ser ministro. ¿Viste? El mismo que yo sabía. Pasó por varias esquinas. ¿Es bueno para negociar? Así dicen. Es bueno para vocerear. Es bueno para chamullar. Es bueno para chamullar. Negociar? No, el que sé yo es bueno para chamullar. Es que son entonces otro. ¡Ay, más! ¡Ándate, papá! Infieles. Saca nueva temporada. Gracias, Carolina Tobar y Mario Marcel. Oye, más allá de la talla, lo que significa, lógicamente, este romance al interior de la moneda, a mí sí me interesan las consecuencias políticas porque no es menos cierto que este gobierno ha tenido la desfachatez de gastar recursos públicos para favorecer posturas e ideologías que son propias del gobierno. Usted me dirá de qué está hablando Pancho Rego. Sí. Estoy hablando de la campaña de la prueba y el rechazo, donde el gobierno no tuvo ningún tipo de empacho en gastarse miles de millones de pesos en realizar campaña por la opción de la prueba, instalando un kiosquito constitucional ahí todo bonito, roñoso diría yo, afuera de la moneda. Entonces, ¿por qué hoy día no podríamos legítimamente preguntarnos si el gobierno va a favorecer alguna candidatura, en este caso la de Carolina Tobar? ¿Por qué con un ministro del Interior que va a tramitar la ley de presupuesto de la Nación? Ahí te la dejo. Sí, pues ese es el punto. Va a tramitar la ley de presupuesto de la Nación y tiene intereses creados respecto a la candidatura de su pareja, la pierna pelúa. ¿Por qué nosotros legítimamente no podríamos cuestionarnos, José Ignacio Concha, si va a existir algún tipo de proselitismo político por parte del gobierno? Yo voy más allá. Como Carolina Tobar, ando rápido hoy día. Yo voy más allá y en esto puedo ser rupturista con lo que voy a proponer, pero yo creo que el ministro Marcel debería renunciar. O sea, en un país serio renuncia. No, porque es que, el conflicto es muy evidente. O sea, si cómo no lo ven, cómo no se dan cuenta. O sea, estamos hablando que el ministro de Hacienda, la persona que ve el tesoro público del país, es pareja de la que fue la jefa de gabinete, la ministra del Interior. Ahí tiene otro más. Pues, ya me regaló uno, mire. Le regaló otro. Cámara de Diputados y Diputados. Le regaló otro. Ahí se lo da. José Ignacio Concha me acaba de regalar el segundo lápiz de la Cámara de Diputados. Con su impuesto. Y con lo de ustedes, señores contribuyentes. Entonces, yo creo que cómo no lo ven es demasiado evidente el conflicto de interés. Entonces, esto en un país serio. O sea, pensemos en Alemania, Corea del Sur, no sé, Japón. Esto no aguanta ni 2 horas. Pero bueno, acá tuvimos una persona acusada de violar a alguien y la dejaron ahí y todo lo cubrieron. Entonces eso ya te demuestra que el estándar moral nunca estuvo, que la supuesta moralidad de este gobierno nunca estuvo. Y esto te demuestra al final que, mira, y esto por favor que va a sonar un poco fuerte, ofrezco las disculpas, pero yo creo que este gobierno tiene un problema con lo que es plata y con el tema sexual. Hay un tema ahí. Ya, te tengo que hacer un paréntesis. Mermanista. Nuestro amigo. No, Meronista. Esta te pasaste. Ah, sí. ¿Cuánto te queremos, Meronista? ¿Cuánto nos has dado, Meronista? Yo no quería decirle que muy fuerte. Yo sé que usted tiene su identidad incógnita, pero algún día, por último, un audio en Los Tres Mosqueteros. Un audio. No le pido nada más que eso. Nos podemos entrevistar incluso con voz de esas que están cambiada. robotizadas. FBI. Eso. Sería fabuloso. Claro, y detrás de un mostrador así, negro. Sí, con la cara difusa. No, con la como pura si sombra. declarando en el Ministerio Público en los tribunales de garantía. ¿Ah? La sombra. Comillas. Asociación de Moteles de Chile anuncia querella contra la moneda por competencia desleal. No, te pasaste. Termino el paréntesis, José Ignacio Concha, ¿verdad? No, es que eso te revela, yo creo que describe mejor que cualquier otra cosa lo que vamos a decir. Porque al final, mira, y esto por favor que no suene pechoño, que no suene, oye, este gallo que es tonto grave. Bueno, si me quiere acusar de tonto grave me da lo mismo. Pero yo creo que cuando el país está viviendo la situación por la que estamos atravesando, tener a la persona que era la encargada de la seguridad pública de este país hasta hace poco,
no sé, preocupada de su vida sentimental. De verdad, no sé, o sea, esta gente no tiene pudor. De verdad no tiene pudor. O sea, mientras mataban chilenos, ella pendiente de su pololeo. Te hago una pregunta, Magdalena Merpilá. ¿Qué te parece? Porque esto, digámoslo con todas sus letras, los políticos suelen en época de campaña utilizar a sus familias para subir un par de puntos en las encuestas. A mí me parece mal. Me parece mal que se desliguen de lo que son las propuestas y empieza todo este populismo de subir el video bailando la cuequita, de estar ahí haciendo el pay de limón, de estar saliendo... Mostrar a los hijos algunos. Claro, mostrar a los hijos, sacar al pololo, vamos a poner un término más bonito, al pololo en las redes sociales. ¿Esto le suma a la política? No, y esto, bueno, a ver, yo voy a ser bien dura con lo que voy a decir, pero yo creo que está bien. Hay personas que tienen familias constituidas por largo tiempo y que es parte de su vida. Pero aquí, en este caso, no solo es lo que el meruanista plantea. Aquí, literalmente, la que es candidata a la presidencia le levantó el marido a otra persona, lo cual demuestra que si está dispuesta a traicionar ese tipo de cosas, bueno, no sé, si me preguntan a mí, yo no confiaría absolutamente en alguien que es capaz de hacer eso, primero, y que después lo normaliza como si fuese, da lo mismo, porque yo no digo que esas cosas no puedan pasar, pero normalizarlo así como tenemos una relación hace mucho tiempo, cuando en realidad... Mayra, tú tocaste un punto que es un viejo debate, viene hace muchos años, de hecho en la década de los 80 este debate fue muy grande en Chile. Pero ¿hasta dónde llega el tema de la vida pública, la vida privada? Porque yo soy de los que piensa que tu vida pública es el reflejo de lo que tú eres en tu vida privada. Siempre lo he pensado. O sea, uno, si una persona íntegra, va a ser íntegra en todos los contextos. Hay una decisión. Sí, pero déjate cerrar el argumento. Pero más allá de eso, la vida privada de las personas, uno puede hacer lo que uno quiera, ok. Pero cuando uno ocupa un cargo de esta relevancia, y más encima tu pareja es la otra persona que está en el mismo gabinete, uno dice, o sea, que hay que tomar una decisión. O sale uno... Pero ya, hagamos algo. Pero espérate, aquí voy un punto más allá. Tú efectivamente te puedes enamorar de alguien que esté casado y eso efectivamente eso puede terminar en la ruptura de la relación, pero uno siempre tiene la conciencia de que la acción inicial no fue algo bueno. No, claro. Independiente obvio. Uno después, pero siempre lo va a tener. Pero aquí no hay ni un atisbo de esa actitud. ¿Una persona decente? Sí, por eso. Una persona decente se siente primero avergonzado y después... No, y si sucede, porque está bien, uno podría decir la vida... Pues, el corazón no se controla. Siente un cierto grado de culpabilidad. Y yo lo que siento aquí es que la entrevista fue intentar tirar rápido algo que se iba a saber... y que era necesario sacarlo, desviar la atención de otras cosas para de alguna manera considerar que, y esto hace mucho tiempo, como diciendo esto todo el mundo lo sabía, lo que pasa es que ahora lo hago público, pero esto tenía mucho tiempo. De alguna manera ella tenía que salir del embrollo, porque en algún momento se iba a saber. Esto se iba a saber, y eso era mientras más avance la campaña, siendo ya que hay recursos públicos, va a ser más complicado. Ahora yo creo que sí hay un tema particular que atinge a los políticos. Si tú tomas la decisión, como político, de utilizar a tu familia como parte de una estrategia electoral, de tu campaña, tú estás tomando una decisión donde le permites a la opinión pública intervenir en tu vida privada. Evidente. Sobre todo cuando eres un político y estás sometido al escrutinio público. Totalmente. Cuando tú tomas la decisión contraria y estableces un muro de hierro, un límite entre lo que es tu vida privada, más allá de tu horario laboral, y lo que es tu rol público, tú efectivamente le estás diciendo a la opinión pública, no se metan, hasta aquí yo llego. No quiero que vayan más allá. Tal cual. La decisión que toma Carolina Toá es decir, el muro lo echamos abajo, usted métase en mi vida particular, veamos si con esto hay algún tipo de rédito político y básicamente les abro las puertas a que me pregunten lo que quieran. Pero ¿O no? Pero evidente, y esto, ojo, a ver, porque algunos creen que todas las cosas pasan solamente aquí en Chile. Esto pasa en todos los países del mundo. Piensa que en Estados Unidos a los candidatos presidenciales les escarban casi que el diploma que ganaron en la preparatoria. O sea, todo, les examinan toda su vida, todo, literal. O sea, la privacidad. Piensa que ahora están pendientes de la vida personal de Barack Obama y con Michelle Obama. En eso anda la prensa estadounidense. O sea, se mete en todo y es lo que dice Pancho, porque cuando el político decide derribar ese muro de la vida privada, después no se puede quejar, pero ¿por qué se meten en mi vida privada? Al momentito, usted misma eligió derribar ese muro, usted eligió contar esto, o usted debía contar esto, bueno, y la ciudadanía tiene derecho a saberlo, ¿no? Si esa es la cuestión de fondo, creo yo. Es que yo creo que por ahí va. Sí. Tenemos derecho a saberlo, porque volvemos al punto inicial, y además es el ministro de Hacienda. El punto está en cómo puede afectar esto a la campaña. ¿En qué sentido? En que efectivamente es el que tiene la billetera. Sí, entonces ahí viene la pregunta, y que es justo preguntarse por eso. Conflicto de interés. Sí, pues hay conflicto de interés. Sí, lo hay.
Para mí lo hay, está clarísimo. Entonces, esto no es simplemente farándula. No. Catita, ¿cuánto nos queda el primer bloque? Como que no alargamos. Está muchachos, bueno sí, que estamos sacando tejido el día de hoy. Tenemos el brasero aquí. Ya, pero la verdad tenemos pauta política para ver todo lo que sucedió este fin de semana. Las declaraciones de Lautaro Carmona, el ingreso de la acusación constitucional contra Gonzalo Durán, sí, el día de hoy durante la tarde, las encuestas que siguen favoreciendo a Evelyn Matei y la baja de la candidatura de Alberto Undurraga por parte del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Durante menos que un en la bolsa. El escándalo de la semana. A la vuelta a la bolsa comercial seguimos conversando con José Ignacio Concha y Magdalena Mervilá. Escándalo de la semana. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. De vuelta, queridos amigos, en los 3 mosqueteros del día de hoy, lunes 5 de mayo del año 2025. Estamos conversando junto a nuestra querida reina de la batalla cultural, Magdalena Mervilá, y el rey del ring, José Ignacio Concha. Está monárquico. De la realeza. Está monárquico hoy día. Me siento un plebeyo. No, tú también eres rey, Pancho. ¿Sabes de qué? Del Eres rey. bote con bolsillo. No, eres rey de la amistad porque eres muy buen amigo. Se queda cerca del club hípico. El rey del maní. Pero cáchate el laudo que le tiré. ¿Qué le dijiste? Le dije que el rey de la amistad porque es buen amigo. Me gusta tirar es buen abajo, amigo. tirar Buen abajo, amigo. al piso. Es buen amigo. Magdalena Mervilá, ¿qué pasa si quiero ser distinto, diferente e ir al mejor banco del mercado? Bueno, tienes que abrir una cuenta de inversiones digital en el BCI y hoy tienes el respaldo de un banco con más de 87 años de trayectoria. Ábrela sin costo de mantención y comienza a invertir de forma fácil y simple, porque en BCI seamos diferentes. Mira. José Ignacio Concha, los vaivenes del mercado han hecho que mis ahorros, mis inversiones de 100 luquitas no tengan la rentabilidad que yo esperaba. Quiero irme algo a la segura. Bueno, pero yo te tengo la solución, pues, querido Pancho, porque en un mundo que cambia día a día, tu plata necesita estabilidad. Y con el depósito a plazo de Banco Consorcio, tus ahorros crecen seguros y con una de las mejores tasas del mercado. Así que simula hoy mismo en consorcio.cl. Fácil, rápido y 100% rentable. Qué buena, compadre. Qué buen datito que sacamos los 3 mosqueteros. ¿Estás buscando un lugar para jugar de forma segura? ¿Te quieres ganar unas luquitas en el inicio del mes de mayo? ¿Has estado un poquito cortito de lucas y necesitas ese empujón que solamente una casa de apuestas te puede dar? Pero la solución es bastante simple, muchachos. LATAMWin.online, la casa de apuestas más grande, más importante y más segura de todo el mercado nacional. Regístrate hoy con el código Mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Ya lo sabes, en LATAMWin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Vámonos, Pablito, un tema más serio. Cambiamos la música. ¿Tú quieres ir a una democracia avanzada? Quiero ir a una democracia avanzada. Te tiro la cuña y te tiráis tú, Magdalena. Dale. Lautaro Carmona, en entrevista del fin de semana en torno al régimen cubano, en torno a la dictadura cubana, en Adivina, la radio Nuevo Mundo del Partido Comunista, señaló que el sistema político de Cuba era una democracia avanzada, comillas, reivindicar lo que todos conocen que es la posición del Partido Comunista de Chile, de valoración altísima al heroísmo y a la determinación con la cual ese pueblo, dirigido por su gobierno, su estado, su partido, nótese, el único partido, lleva adelante los desafíos de hoy con un solo fin: lograr ganar esta batalla para mejorar las condiciones de vida de la población. Una democracia avanzada de un solo partido. Sí, yo le quiero decir un poco a Lautaro Carmona. Primero, lo que él plantea aquí es lograr ganar la batalla para mejorar las condiciones de vida de la población. Es que no la ganaron, la perdieron. Porque yo le voy a informar al señor Lautaro Carmona y a todos los que nos están escuchando que el sueldo mínimo en Cuba es de $87 al mes, lo que a 939 pesos, que está el dólar hoy día, son 81.693 pesos. Juzgue usted,
cómo está esa gente. La verdad es que no está bien. Peor, están muy mal. O sea, hambre. Cuba fue, de acuerdo, todo lo que sucedió en Cuba tiene un contexto histórico, pero efectivamente Cuba era un lugar pujante. Si uno ve las fotos de Cuba previo a lo que fue la revolución, eso se podría haber administrado de otra manera. Pero ¿cómo se administró? Se administró a través de un sistema que en la historia ha generado pobreza y que es precisamente la idea marxista del comunismo lo que... Claro, eso se mantuvo mientras la Unión Soviética le dio aporte, pero a la caída de la Unión Soviética, el tío Fidel, el hemisferio, dejó de recibir plata y básicamente se siguió manteniendo posteriormente gracias a Venezuela, pero una vez que se drenó también Venezuela, porque miren lo que le pasó a Venezuela. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica y hoy día los venezolanos salen arrancando y no saben dónde irse y por eso los tenemos en masa aquí, porque están tan bien que no quieren estar en su país. Ya, entonces, básicamente... Están dispuestos a arriesgar su vida para llegar al país de la libertad como Estados Unidos, por la miseria del comunismo. Pero la justificación de Carmona es el bloqueo de Estados Unidos. No, a ver, la verdad es que simplemente muestra que son retrógrados. No solo retrógrados, es como si nunca hubiese existido el muro de Berlín, es como si nunca hubiese caído el muro de Berlín, es como si nunca hubiese fracasado las ideas comunistas que han fracasado una y otra vez, pero siguen con la idea de que si ellos lo hacen, lo van a hacer bien. Y por lo mismo, posteriormente se tuvo que desmarcar con respecto a su candidata, porque evidentemente a la gente le da, voy a decirlo en buen chileno, le da julepe esto que digan, vamos, nuestra aspiración es Cuba. Entonces dice, bueno, no, que nosotros no tenemos la aspiración de Cuba, los admiramos profundamente, pero lo vamos a hacer, como diría el Chicho, con empanada y vino tinto. A cualquier político le pago el pasaje para que se vaya a vivir a Cuba y disfrute de las bondades del comunismo. A ver quién se anota. José ¿Se acuerdan de la actriz esa que quedó en la pandemia varada en Cuba? Sí, esa era una joyita. Era una activista respecto de los modelos totalitarios marxistas-leninistas del comunismo, y cuando quedó encerrada andaba llorando en el aeropuerto. Para que por favor la sacaran. Hay una bien conocida en Chile que andaba trepando edificios que le hacía una oda a Fidel Castro, ¿se acuerdan? ¿Una diputada? Sí, pues. Ah, la arañita. Sí, pues, aquella. Y hay una vocera de gobierno que cuando era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile decía que había que leer a Fidel Castro porque era una luz de esperanza para todo Latinoamérica. Si lo iban a ver. Bueno, y hay algunos... Tiene una presidenta de la República que salió corriendo a tirarse los brazos del tirano. Michelle Bachelet. Ese concepto de la luz de esperanza lo tenemos sobre la mesa, porque pensemos que ahora Baradit, que se integra a la campaña de Jara, también tiene esperanzas. Oye, ojo. No. Qué tremendo. ¿Por qué nos desean el mal? Mira, a ver, yo siempre cuando escucho hablar a los comunistas, porque el marxismo es el socialismo científico, entonces para estos efectos el socialismo es la suma de todas las miserias, pero parafraseando al presidente Reagan, el socialismo... ¿Por qué científico, amigo? Explíquele a la gente. No, pero déjame hacer la frase la revolución y de ahí es una ley de naturaleza. Sí, pero el socialismo científico, que es el marxismo, es la suma de todas las miserias, y el presidente Reagan decía que el socialismo solamente es posible en dos lugares, en el cielo donde no lo necesitan y en el infierno donde ya está implementado. Entonces el marxismo, por lugar que pasa, fabrica un infierno, porque aquellos que prometen crear un paraíso en la tierra, lo único que dejan tras de sí es un infierno. Y basta ver Cuba, basta ver Venezuela, basta ver Nicaragua, basta ver Corea del Norte y basta ver las decenas y decenas de totalitarismos que el marxismo ha promovido y ha liderado durante toda la historia de la humanidad. Entonces yo creo que una vez más escuchar al que dirige, al máximo dirigente del comunismo chileno decir esto y alabar al tirano sanguinario, a la tiranía de los Castro, alabar a esa tiranía que ha asfixiado a Cuba durante más de 6 décadas, demuestra lo que todos sabemos, pero que debemos recalcarlo día tras día, que el comunismo es un peligro público. El comunismo es enemigo de la democracia, el comunismo es enemigo de la libertad, y el comunismo no es solamente una ideología que ha causado daño, sino que sigue causando daño. Porque es contra natura. Y que por eso mismo debemos seguir luchando con tanta fuerza, porque el marxismo es un peligro público, el marxismo es un cáncer, el marxismo es el azote de la humanidad, el marxismo debe ser erradicado para que la humanidad sea libre. ¿Les doy la definición de hipocresía? Volvió a hablar Lautaro Carmona. Sí, po. Esta tarde. Era necesario que volviera a aclararlo. Sí, es que es necesario porque paso a ver la definición. No, que él volviera a hablar de hipocresía. Porque les dio un poco de julepe a la gente. Comillas. Le pasó la mano. No es el proyecto que nosotros trabajamos para nuestro país. Menos mal que lo Cada aclaró. pueblo, cada país, cada sociedad tiene obligaciones con su realidad. No existen modelos a copiarse. Te acocharon los meados, Lautaro. Por eso, ellos lo quieren como tipo Chicho con empanadas y vino tinto, que fue un desastre también, les recuerdo.
Obvio. Esto no tiene nada que ver con la candidatura de Janet Jara. Magda, ¿les duró cuánto? Entrevista el fin de semana, día lunes salieron a criticarlo, se dieron cuenta que Cuba efectivamente es una dictadura. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que en estas últimas semanas los comunistas han sido tremendamente, y no solo los comunistas, los socialistas también, han sido tremendamente honestos, se les sale cada cierto tiempo. Sí. Tenemos las juventudes comunistas, socialistas colgando primero, a los socialistas, primero reivindicando a Lenin, y posteriormente las juventudes comunistas colgando estos muñecos que después dijeron también que no era la cuenta, que sí era la cuenta, que no era la cuenta, pero que en realidad no tanto, y que efectivamente, ¿por qué lo hicieron? Yo lo digo abiertamente, lo hicieron para poder amedrentar a las próximas elecciones diciendo, a ver, si no somos nosotros, no es nuestro sector, que implica que nosotros estemos en el gobierno, porque pueden no ser ellos, vamos a salir a las calles de nuevo y vamos a revolver nuevamente, porque si bien nosotros podemos usar la democracia para, en el caso de que nos vaya bien, cuando no nos va bien, estamos dispuestos a usar la calle, y por lo tanto siempre, ellos mismos lo decían, un pie en la moneda, otro pie en la calle. Acuérdense cuando partió la convención, de ayer llamaba a rodear la convención, es decir, coacción, presión de violencia física es parte de su doctrina. Pero mira, yo voy a decir algo que puede sonar una tesis que tengo yo, puedo estar perfectamente equivocado, de hecho. Pero yo creo que cuando el comunismo, el Partido Comunista estuvo fuera de la arena política, yo creo que el país estaba relativamente más estable, porque siempre han estado en la calle, si nunca han dejado la calle. Ellos han infiltrado todas las organizaciones sindicales, las asociaciones, nadie, un misterio que el colegio de profesores, la CUT, todas las asociaciones están infiltradas por ellos, digamos, son líderes de ellos. Entonces, pensar que ellos no se meten en eso, lo hacen y las controlan desde adentro, porque viven de eso, o sea, necesitan el conflicto. El Partido Comunista vive del conflicto, de la conflictividad social. Por supuesto. El odio es lo que los hace vivir. Entonces yo creo que en una sociedad que progresa, que avanza, que destierra el odio, obviamente que el Partido Comunista no tiene nada que hacer ahí. Entonces el Partido Comunista, mientras estaba en las calles, por así decirlo, pero no estaba en la arena política, fíjate que en la era del binominal, que algunos como que le nombraran, no sé, compadre, amigo mío, tierra, que vuelva el binominal. Yo creo que era mejor. Y ahora, que vuelva el binominal. Yo estoy a favor de eso. Yo también. 100%. Yo creo que era mejor, y por eso te digo que el Partido Comunista, mientras no estaba en el Congreso, mientras no estaba en la arena política, fíjate que el país estaba relativamente mucho más tranquilo, el debate político no era tan polarizado como es ahora. Básicamente el Partido Comunista le hace daño a Chile, ¿sí eso es? Sí, pero los convencieron a muchos, incluido gente de la derecha, que esto no era representativo, y para mayor representación terminamos no representando a nadie y teniendo un circo político, porque yo creo que no hemos tenido en la historia de Chile peor política que la que tenemos hoy día. A mí me parece realmente vergonzosa la declaración de Lautaro Carmona. Tengo una pregunta para la Maida. Básicamente, porque lo que está diciendo Lautaro Carmona es que el sistema democrático chileno no tiene nada de democrático. No. Y lo que está diciendo es que una democracia en régimen, una verdadera democracia, lo que ellos denominan la democracia popular, participativa, incidental, de base, esa democracia de mayoría, se tiene que realizar con un partido único. Él señala, y lo dice en su declaración abiertamente, una democracia donde el pueblo lucha contra el imperialismo, se hace con un partido único. ¿De qué democracia Lautaro Carmona me puede hablar cuando no hay separación de poderes del Estado? Cuando no se respetan los derechos humanos de las personas, cuando hay prisioneros políticos de verdad. O sea, en Cuba hay de verdad prisioneros políticos. Cuba tiene cerca de 200 cárceles, en Chile hay cerca de 70 y somos el doble de población, 20 millones, en Cuba son 11 millones. ¿Por qué hay tanta cárcel en Cuba? Porque son de verdad gulag. Esos son, ¿o no, Magda? Son soviets. O sea, a ver, de democrático no han tenido nunca nada, y básicamente ese es el gran problema de, a mi juicio, la democracia, y tiene razón José Ignacio lo que está planteando. La democracia no se defiende a sí misma, y permite que actores que no juegan el mismo juego, esto es como que usted quiera jugar un partido de fútbol y el partido de fútbol cree que ya está ganado, implica, no, pero implica que son 11 por lado. ¿Ya? El partido de fútbol son 11 por lado, ¿no es cierto? Tiene que haber arquero a cada lado y hay jugadores que juegan ciertas cosas y hay ciertas reglas. Pero de pronto llega un equipo que quiere jugar fútbol y dice, pero es que nosotros somos 45. No, pues viejos, si tienen que jugar 11. No, pues que nosotros vamos a jugar los 45 porque este es un partido mucho más democrático. Participamos más. Y entonces la masa de 45 se van sobre los 11 y le meten todos los goles, pues. Pero eso no es democrático, eso no es más democracia, eso es quebrar las reglas del juego. Y el gran problema es que el comunismo nunca ha jugado con las reglas democráticas.
No cree en el individuo, cree en el colectivo. Y el colectivo implica la anulación de la persona y de sus libertades. José Ignacio, me quedan 2 minutos, reflexión final. Sí, es que mira, me acuerdo de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, porque al final cuando uno termina tolerando lo intolerable, termina en esto. Sí, porque al final cuando tú terminas aceptando lo inaceptable, cuando terminas acordando con aquellos que jamás debes acordar, terminas soportando esto, que un partido que no cree en la democracia se infiltre en ella y la destruya. Porque al final ese es el problema. Si la democracia funciona, no es solamente un tema procedimental de ganar o perder elecciones. La democracia, para que funcione, necesita que cada uno de los que participa en ella, cada uno de los actores tenga un convencimiento ético de que es el mejor sistema de gobierno, o el menos malo, en palabras de Churchill. Y algo de historia. Y para eso se requiere que todos los que intervenimos en el sistema democrático creamos en ella, pero como una convicción ética, no solamente como un tema procedimental. Y en ese entendido, el Partido Comunista no cabe. No cabe. Muchachos, con esa reflexión de José Ignacio Concha, el rey del reel, estamos terminando este segundo bloque apasionado de los Tres Mosqueteros, donde analizamos las declaraciones de Lautaro Carmona respecto a esa democracia, entre comillas, que de democracia no tiene nada en Cuba, y del compromiso necesario de todos los ciudadanos por erradicar, como dice José Ignacio Concha, el cáncer marxista, señores. Ese cáncer marxista. A la vuelta de la pausa comercial se ingresa acusación constitucional contra Gonzalo Durán. ¿Tendrá éxito? LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. De vuelta, queridos amigos míos, en el último bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando con Magdalena Mervilay, José Ignacio Concha, el rey del reel y la reina de la batalla cultural. Hemos tocado varios temas, muchachos, el día de hoy, pero nos vamos a meter en uno que está calentito, que es del día de hoy. Sí. Se ingresa el lunes 5 de mayo de 2025 la acusación constitucional en contra del delegado presidencial Gonzalo Durán, exalcalde de la comuna de Independencia y fiel defensor del perro Mata Carabineros. La oposición, representada por el Partido Republicanos y Chile Vamos, hizo ingreso del libelo acusatorio este día, lunes 5 de mayo, en dependencias del Congreso de la República. Se basan en dos antecedentes jurídicos: el resguardo del orden público como representante que le corresponde a Gonzalo Durán de la figura del presidente de la República, infringiendo los deberes de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los órganos con que se relaciona el presidente de la República en el territorio, incluyendo las policías, y segundo, la negligencia específica en la preparación, prevención de los actos de delincuencia que se originaron en el partido entre Colo y Fortaleza. Estas serían las infracciones al artículo 24 y 115 bis de la Constitución Política de la República. Corresponde Magda Mervilay interponer una acusación constitucional en contra del delegado presidencial por los graves hechos que sucedieron en las inmediaciones del Estadio Monumental en el partido de Colo-Colo y Fortaleza, donde fallecieron 2 personas, o es una acumulación de actos negligentes. Yo creo que sí, es una acumulación, pero en el caso específico del partido mismo, él mismo, Durán, dijo que una hora antes más o menos habían hecho las cosas. Me parece que eso se emitió el informe una hora antes. Mira, pero eso me parece absolutamente impresentable, y por la boca muere el pez. Tú no puedes presentar una hora antes cuando estamos hablando de un partido que evidentemente es de alto riesgo, y ¿cómo no pueden tener eso preparado desde antes? O sea, hay una negligencia, sin lugar a duda. ¿Hay responsabilidad? También. ¿Qué dijo Gonzalo Durán? Yo estoy disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo soliciten, y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional. Estamos seguros que no va a prosperar. Pero ya se presentó, Gonzalo. ¿O no, José Ignacio? Sí, pues que mira, yo creo que el delegado Gonzalo Durán confesó ante todo Chile que es un inepto. Confesó ante todo Chile que es un inepto, así de claro, porque, o sea, él mismo reconoció ante todo el país, como acaba de señalar la Maida,
que el protocolo lo envió un par de horas antes. O sea, algo tan importante, algo que circulaba en redes sociales, que se sabía que iban a haber problemas. Todos sabíamos. Iba a haber una avalancha. Claro, y él 2 horas antes o 1 hora antes, da lo mismo, envía el protocolo a la fuerza pública. Entonces él confesó ante todo Chile que es un inepto, que es un incompetente. Entonces cuando ahora el mismo delegado Durán se pregunta por qué lo están acusando, bueno señor, usted dio el argumento, usted entregó en bandeja el argumento, porque usted delante de todo el país, de cara al país, demostró que es un inepto, demostró que no está preparado para el cargo, bueno, como casi nadie en el gobierno está, pero usted demostró ante todo el país que es un completo y absoluto incompetente. ¿Cuáles son las causales para suspender un partido? Que son requisitos copulativos. ¿Una probable afectación grave del orden público? ¿Se verifica? Sí. Se verifica. ¿Se avisó por internet? Se avisó por internet. ¿Se avisaron las avalanchas? Convocaban las avalanchas. ¿Es habitual esto en los partidos de Colo-Colo? Sí. ¿Es habitual en los partidos de fútbol? Sí. ¿Las garras bravas actúan de esta manera? Sí. Perfecto. Segundo requisito, informe de Carabineros que recomiende la suspensión del partido. ¿Se acreditaba o se ameritaba una suspensión del partido frente a estas amenazas? Sí, pues. Acreditado. Sí, ese es el punto. Cuando es evidente que se va a generar una alteración del orden público, la disposición de Carabineros por parte del delegado presidencial tiene que estar sujeta a un plan específico de control de las inmediaciones y protección de la seguridad de los vecinos que están hoy día viviendo en las inmediaciones del Estadio Monumental. Si esto no se trata simplemente de las personas que van al estadio, que hoy día temen incluso ser víctimas de la delincuencia por los mismos aficionados del equipo por el cual se va a alentar. Sí, acá claro. también hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad respecto del famoso Ministerio de la Seguridad en torno a ofrecer seguridad a los vecinos que están instalados ahí desde antes del Estadio Monumental, vecinos que hoy día lo pasan muy mal cada vez que se juega un partido de alta convocatoria, de alto riesgo de Colo-Colo, porque tienen que ver cómo sus barrios se transforman en meaderos públicos, en lugares donde se realizan delitos, asaltos. Y esa gente hoy día vive encerrada tras las rejas, ¿por qué? Por una negligencia de parte del gobierno de Chile, del Estado de Chile, hoy día representado por ¿quién? Por el delegado presidencial Gonzalo Durán, que es la figura que representa al presidente de la República. Entonces, a mi entender, claramente se configuran los requisitos para poder establecer una acusación constitucional en contra de Gonzalo Durán. ¿Cuál es el problema de fondo? Político. Los Sí, votos. van a tener los votos. ¿Qué dice usted, José Ignacio? Los votos. Bueno, es que está en veremos qué pasa con la democracia cristiana, o lo que queda de ella más bien. Entonces no sé si van a estar esos votos. Entiendo que los de demócratas estaban, pero no sé si dan los cálculos, no sé si da la suma total. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos de acusaciones constitucionales? Y ahí viene el punto. Es una herramienta, sin duda. Sí. Es una herramienta constitucional que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y en muchas de las acusaciones que se han presentado, Se cumple. cumpliendo los requisitos, los parlamentarios, por ejemplo, el caso de Maya Fernández, yo No creo están que los es votos. claro y evidente, debido a que posteriormente nosotros tenemos el caso de Isabel Allende, que por el mismo delito fue desaforada. Eso muestra que los parlamentarios, sabiendo que debían aprobar esa acusación, No se aprueba. no lo hicieron políticamente. Entonces, ahí está el punto. ¿Están ahí para cumplir la ley? ¿Para hacer la ley y cumplir la ley? ¿O están ahí para literalmente sobarse entre ellos? No, yo Pregunto. creo, y te lo Tal respondo cual. yo, fíjate, yo creo que algunas personas, algunos políticos, están para acomodar la ley. Sí, Acomodarla obvio. a sus A eso intereses, me refiero. acomodarla a sus partidos y acomodarla a lo que a ellos les gusta, pero no lo que es bueno para Chile. Porque cuando vemos que no se aprueban acusaciones constitucionales que eran abiertamente infracciones a la Constitución, como el caso de la ex ministra Maya Fernández, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? O sea, los mismos que juraron respetar la Constitución son los primeros después en infringirla. Pero no podemos pedir mucho cuando el propio gobierno de Chile, que es el que primero debería predicar con el ejemplo, predica con el ejemplo al revés, porque son ejemplos de incompetencia y son ejemplos de cómo saltarse la Constitución. O sea, ayer partieron saltándose los torniquetes del metro y hoy día terminan saltándose la Constitución. Muchachos, les traigo un datito. Yo me quiero ir a lo político, y Dale. lo político es relevante porque una cosa es presentar la acusación constitucional, que para algunos puede constituir un deber moral, un deber ético de hacer cumplir la Constitución y de ejercer las responsabilidades políticas, pero la realidad a veces nos dice lo contrario, y no tenemos mayoría en el Congreso. Sí, po. La primera acusación fue en junio de 2022 contra Ike Sichas, ministro del Interior, la perdimos. La segunda acusación fue en enero de 2023 contra Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, la perdimos. La tercera acusación fue en enero de 2023 contra Marcela Ríos, ministra de Justicia, por el caso indulto, la perdimos. No, esa renunció antes.
La cuarta acusación constitucional fue contra Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. ¿Se acuerdan por el caso Funaev? Sí. Mayo del 2023, la perdimos. Luego se presentó una acusación constitucional en diciembre de 2023, la quinta contra Carlos Montes, ministro de Vivienda, la perdimos. Y esa debió haberse ganado. En septiembre de 2024 se presentó acusación constitucional contra Carolina Toá, ministra del Interior, la perdimos. Que también debe ser ganado. Ya, pero todas se deberían haber ganado. En marzo de 2025 se presentó acusación constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández. Renunció antes de que se tramitara. Y en agosto de 2023 y en septiembre de 2024 se anunciaron acusaciones constitucionales respectivamente contra Giorgio Jackson y contra Gabriel Boric. Ambas no fueron presentadas. Hemos perdido 7 acusaciones de las 8 que están en curso. ¿Qué les parece? Me parece tremendamente vergonzoso porque varias de ellas tenían mérito y ahí está el punto. Ustedes, los parlamentarios, están ahí para hacer las leyes y juran frente a la Constitución hacer cumplir la ley. Y por lo visto están calentando el asiento precisamente para recibir un sueldo todos los meses pagado por todos los chilenos y arreglarse los bigotes políticamente. Me parece una vergüenza. No habría que contar los votos también antes. Por supuesto que hay que contar los votos, pero en algún momento uno espera que las personas hagan lo que corresponde y no lo político. ¿Sabéis y eso es una vergüenza. Ese llamado hay que hacérselo a los amigos de Demócratas. Porque hasta el día de hoy su postura ha sido que tienen que haber antecedentes jurídicos para la aprobación de la acusación constitucional. Uno de sus diputados más emblemáticos, José Miguel Calisto, señaló: se debe sustentar no solamente en un criterio político y sostenerlo más bien en argumentos jurídicos. Hasta el minuto nosotros no hemos conocido argumentos de fondo respecto de esta acusación. Esperamos conocerlos en las próximas horas. Nosotros hemos sido muy prudentes y hemos aprobado muy pocas acusaciones, porque la mayoría tiene como principal motivación un asunto más bien político. Una acusación constitucional no es de carácter política, José Ignacio Concha. Pero claro, y mira, y perdón que lo traiga, pero yo creo que esto no hay que olvidarlo nunca, jamás, prohibido olvidar. Pero acá hay personas que durante el gobierno del presidente Piñera presentaron acusaciones constitucionales a destajo. Al propio presidente lo acusaron 2 veces. Sí. Hay una senadora por ahí que votó a favor de destituir al presidente de la República. Y que ahora no, que es de centro, entonces no se puede decir nada. Entonces yo creo que también hay que guardar las proporciones lo que corresponde. Al presidente de la República lo quisieron destituir al presidente Piñera por algo que era abiertamente intentos para hacer que el gobierno cayera. Todos sabemos el uso y abuso que hizo el propio presidente de la República, Boric, cuando era diputado, de las acusaciones constitucionales. Sí. Todo lo que hicieron, cómo usaron y manosearon la Constitución al punto de querer destruirla y cambiarla a sus propios intereses. Entonces, ahora, yo creo que estamos viviendo el resultado de esa destrucción institucional que propició la extrema izquierda en Chile con la complicidad de varias personas, algunos que se hacen llamar de centro, y por eso soy tan crítico, porque ellos votaron a favor y siguieron todas las cantinelas y las canciones de sirena de estos personajes. Entonces yo creo que acá, si queremos mejorar la política, me cuelgo de lo que dice la Maida, tenemos que mejorar el fondo de la política, hacer lo correcto, lo que corresponde, porque no estamos en política para hacer lo que algunos quieren escuchar o lo que algunos quieran que hagamos. Estamos en política para hacer lo que corresponde, para decirle al país la verdad. Por eso le llamamos el rey del reel. Así de simple, por eso le llamamos el rey del reel. ¿Sabe a quién tiene que ir esta alocución también, José? ¿A la moneda? ¿Deberían mandar un café? A la democracia cristiana. Bueno, pero existe la No, pero es que no, pero es que sus votos son claves para poder establecer una acusación constitucional. O sea, demócrata es muy importante porque pero son votos bisagra. Pero la DC es clave. Pero los votitos que tiene la democracia cristiana, ¿saben quién más está ahí entre gallo y medianoche? ¿Quién? Marcela Riquelme, ex Frente Amplio. Mira. Félix González y Maricela Santibáñez. Recordemos que la Cámara de Diputados se ganó porque primero empatamos gracias al voto de ¿quién? De Maricela Santibáñez. Fue Maricela Santibáñez, ex miembro de la bancada del Partido Comunista, la que le dio su voto a José Miguel Castro, candidato a presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional. En este caso se podría generar la misma lógica, que con un voto de algún descolgado del oficialismo se termina aprobando quizás la primera acusación constitucional durante todo el periodo de Gabriel Boric Font, y eso sería sin duda un triunfo para el sector de las oposiciones. Sin embargo, si perdemos Magda, sería nuevamente una derrota. Bochorno. Político. Ya. Bochorno. Entonces, ¿ustedes creen que esta acusación se debería haber ingresado? Yo sé que en lo ético corresponde, Magda, si tú ya hiciste una muy buena definición de lo que corresponde. A ver, en política
hay que ser igual, como decía mi abuelita, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y creo que la política requiere un nivel de prudencia, y la prudencia muchas veces llama a no hacer las cosas aunque sean lo correcto, debido a que puede ser peor o no es el momento. La prudencia obliga muchas veces a callar. La prudencia obliga a tener que esperar el momento preciso. Y creo que a la política le falta prudencia, le falta templanza, le falta sin duda fortaleza, y sobre todo, y aquí apelo a las virtudes, porque ojalá los políticos entendieran lo que son las virtudes. Las virtudes son el hábito del alma que nos orienta hacia el bien, así que estamos hablando de que los políticos supuestamente trabajan para hacerle bien a las personas, y para eso tienen que tener esas virtudes que acabo de mencionar, las cardinales, agreguenle la justicia, pero sobre todo falta, a mi juicio, la caridad, el amor, porque ellos no aman a su electorado. No. Ellos solo se sirven de su electorado, y por lo tanto efectivamente no hacen lo que deben hacer, sino que hacen lo que les conviene, porque no son servidores, son servidos. Muchos de ellos, hay algunos que... No, sí, pero muchos de ellos. Bueno, pero incluso, sin duda, yo lo que planteo es que hay gente buena y gente mala, pero creo que la política... y la política contingente que tenemos hoy día, tenemos gente muy penca. Oye, Magda, dan ganas de no echar a la política. Dan ganas de decir que se vayan todos y los dejamos a todos nuevos, y que no quede ninguno, y que presenten currículum, y que veamos que los mejores se hagan políticos, porque la política no está dando el ancho. De verdad no está dando el ancho. ¿Es la peor clase política que te ha tocado ver estos últimos 34 años? Históricamente. 25 años. Es que yo creo que hoy día cualquiera, cuando no le resulta nada, dice, me puedo hacer político, y se saca una foto más o menos, pone una palomita, y el voto es pasional, y entonces lo eligen. De servicio no, público, para nada, que para nada. A servir, sino a servir. Yo creo que va... José Ignacio, me queda un minutito, así que va, porque mira, tiempos fáciles al final hacen personas ineptas, y yo creo que como vivimos 30 años de progreso, de un país pujante, eso generó, tomando lo que dice la Maida, una clase política bastante malita en general, porque fíjate que cuando Chile tuvo etapas buenas, otras malas, otras bastante mejores de lo que algunos creen, pero cuando hubo etapas bastante malas, incluso imagínate guerra civil, dos guerras que tuvimos con los países vecinos, fíjate que las clases políticas de esa época no eran tan malas. Sí, pero tuvimos líderes políticos realmente extraordinarios en algún momento. Los que se dedicaban a la política, debido a que la política no era pagada, implicaba que tenía que ser gente que realmente tenía vocación de servicio público. Yo sueño con que volvamos a tener a un Manuel Montt, a un Antonio Varas, que vuelva a aparecer, pero sacaste la dupla dorada de la política chilena, pero que vuelva a aparecer gente como Sergio López Jarpa, gente como Jaime Guzmán, era un momento, como Francisco Bulnes, mírate, como Pancho Rego dicen por ahí, era un momento en que a los parlamentarios tú efectivamente les decías los honorables, y los parlamentarios representaban la creme de un país. Lo siento, me encantaría seguir conversando con ustedes el día de hoy. Se nos quedó el tema más importante en el tintero. Alberto Undurraga bajó su candidato. No, un bonus. Es una talla. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos mañana. Chao. Ni para mañana, man.